en esta conferencia de prensa en la que nos congratulamos por la instalación formal de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputadas y Diputados de la 66ª legislatura. Quienes integramos esta comisión lo hacemos con el compromiso de cimentar un país más justo. No pretendo extender mis palabras, por el contrario, compañeras diputadas, diputados, es darles a ustedes la palabra, es pedirles a ustedes, hermanas y hermanos, que pudieran darnos un mensaje de unidad, de transformación, porque es momento de los pueblos y comunidades indígenas, de las comunidades afromexicanas, es momento de que sean escuchadas sus voces, que sepan que estamos presentes aquí en México y que nosotros somos el orgullo del México profundo. Quiero decirles a hermanas y hermanos que están viéndonos a través de las diferentes plataformas que vamos a trabajar para todas y todos ustedes, que esta legislatura va a ser una legislatura histórica, que va a estar a la altura de todas y todos ustedes, que quiero que sepan, hermanas y hermanos, que ustedes tienen mucha pieza aquí como los legisladores y legisladoras que están presentes. Quiero decirles que por primera vez tenemos una presidenta con A y es la doctora Claudia Sheinbaum. Quiero decirles que vamos por ese gran anhelado segundo piso de la cuarta transformación. Simbioscujuy, medios de comunicación. Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, a los medios de comunicación, al Congreso y a quienes nos miran en las redes sociales. Saludarles y decirles que pues me honra mucho como diputada afromexicana de la costa de Oaxaca y representando a la circunscripción 3, representando a los pueblos negros afromexicanos o afrodescendientes, como muchos nos autoascribimos. Y me honra ser también la primera diputada afromexicana por acción afirmativa por nuestra bancada morena, que surge de la lucha social del movimiento negro en México. Decirles que hoy empieza una nueva historia para nuestros pueblos. Hoy vamos dejando atrás el borramiento, la exclusión, la discriminación de la que habíamos sido objetos, tanto los pueblos indígenas como los pueblos afromexicanos. Y también he de decir que de estos, los pueblos afromexicanos habían sido los más olvidados, los más excluidos y discriminados. Por eso es importante que nuestras voces se escuchen. Y hoy, en esa representación absoluta de nuestros pueblos negros, afromexicanos o afrodescendientes, estoy aquí en la comisión impulsando lo que nos corresponde, que se materialice esta gran reforma al artículo 2 en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. Y esta comisión, nuestra comisión de los pueblos indígenas y afromexicanos, representa una gran oportunidad para que de verdad acabemos con ese borramiento, con esa exclusión, y que a partir de ahora todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Yo no quiero ver más mujeres analfabetas en los pueblos afromexicanos, no quiero ver más hombres analfabetas, no quiero ver jóvenes quedándose fuera de las universidades, ¿sí? Tenemos una afrouniversidad, la primera afrouniversidad en la costa de Oaxaca, y necesitamos como comisión también discutir en su momento el presupuesto para que estas universidades, así como las interculturales, todo el sistema universitario que ha sido creado por los mismos pueblos indígenas y por los mismos pueblos afromexicanos. Y así como eso, vamos a trabajar porque tenemos que velar por todos los derechos: salud, educación, vivienda, empleos, ¿sí? Y la inclusión en todos los sentidos, en todas las instituciones, tiene que haber indígenas y afromexicanos. Que esta gran reforma sea transversal para todas y todos. Y aquí en esta comisión tenemos un gran trabajo. Y está formada justamente por actoras y actores de nuestros pueblos. Eso también hay que decirlo, que es inédito. Para mí es un poco difícil porque solamente soy una representante de los pueblos afromexicanos. Pero aún así, estoy segura que nuestra presidenta
Nati Jiménez, pues tiene esa gran responsabilidad y sabrá también hacer la inclusión proporcionalmente para que la representación de nuestros pueblos afromexicanos siempre esté presente, para que esté la voz también de nuestros pueblos. Y también llevamos la representación de los pueblos indígenas, porque en mis territorios habemos indígenas y afromexicanos, y yo soy una mujer de origen afromexicano, pero también de origen indígena. Mi bisabuelo fue un hombre chatino que hablaba su lengua materna. Entonces, tenemos grandes responsabilidades para que se materialice este gran sueño. El sueño de muchas y muchos durante siglos, ser sujetos de derecho público, tener patrimonio propio, personalidad jurídica, es nuestra responsabilidad entonces materializar. Y agradecer pues a ustedes como medios que ponen nuestras voces en la palestra pública. A nombre de nuestros pueblos afromexicanos indígenas, les agradezco mucho. Estimada Nati, muchas gracias. Compañeras, compañeros de esta comisión, gracias, porque vamos a trabajar juntas y juntos para hacer realidad este gran sueño. Y gracias a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ya lo dije en la mañana, fue el que dio un paso adelante para que los pueblos afromexicanos también estuvieran en todos los espacios. Y luego, pues nuestra presidenta Claudia Sheinbaum toma la batuta y también lleva a los pueblos indígenas y afromexicanos donde deben estar. Muchas gracias. Es cuanto. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí, ser integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Me he sumado desde la bancada naranja. Soy zapoteca de los valles centrales de Oaxaca. Me da mucho gusto también estar con muchos compañeros indígenas de toda la República Mexicana y especialmente los de Oaxaca. Y claro que vamos a trabajar y nos vamos a sumar con mucho compromiso para que todos los derechos de los indígenas y afromexicanos sean reconocidos, pero también para que tengamos más apoyos. Los pueblos indígenas son los más olvidados y, como dijo Rosy, más invisibilizados. Necesitamos tener más apoyo en educación. En Oaxaca, por ejemplo, qué bueno que ya tenemos una universidad intercultural afro, pero necesitamos una universidad intercultural indígena. Yo he luchado por ese tema y quiero seguir luchando para que en Oaxaca se concrete una universidad intercultural para que nuestros pueblos indígenas puedan estudiar en su propia lengua y con su propia cosmovisión. También necesitamos que en todo el país los indígenas estén bien informados y educados, porque por ahí es donde conseguimos nuestra libertad. Si nosotros sabemos de nuestros derechos, si nosotros nos informamos y nos apoyamos en otras áreas de la ciencia, podemos también estar apoyados en salud, en toda esta nueva, la comunicación, el internet y todo, para que podamos salir adelante a través de nuestras culturas y poderlas también difundir al mundo. Estamos muy orgullosos, yo estoy muy orgullosa de mi cultura, porque Oaxaca tiene mucho que ofrecer. Oaxaca ofrece cultura, ofrece gastronomía, ofrece tradiciones, y por todo eso tenemos que darlo, difundir al mundo, y también nuestros compañeros indígenas y afromexicanos puedan salir adelante y tener también una mejor calidad de vida, una vida digna y para todos nosotros. Entonces me da mucho gusto estar aquí, agradecer a Nati. Yo sé que vamos a hacer una gran comisión, porque vamos a trabajar con compromiso, con unidad y deseo de servir principalmente a nuestros paisanos y paisanas. Muchas gracias. Bueno, pues con la venia de la presidenta Nati, me da mucho gusto estar aquí y refrendar mi apoyo contigo, presidenta. Nos da mucho gusto, mucho honor que una mujer joven indígena nos esté
esté siendo presidenta de esta gran comisión. Somos un equipo y asimismo tenemos que dirigirnos ante el pueblo de México y en esta comisión. Me representa un honor dirigirme, representante de los pueblos indígenas, con la voz y la convicción que provienen de mis raíces, orgullosamente ñañú del estado de Hidalgo, del Valle del Mezquital, y con la responsabilidad de ser parte de esta comisión, que es sin duda una oportunidad para poder continuar con la lucha por el pleno reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de los pueblos originarios. Los más de 450,000 habitantes indígenas que residimos en el estado de Hidalgo nos reconocemos en cada lucha por la dignidad y la justicia. Sabemos que cada avance, cada reforma, cada palabra aquí pronunciada puede hacer una diferencia en la vida de nuestras comunidades. Hidalgo es una tierra con gran riqueza cultural y entre sus pueblos indígenas nos encontramos no solo los ñañús, sino también los náhuatl, los otomíes y tepehuas, quienes hemos sido guardianes y guardianas de nuestro territorio y nuestras tradiciones por siglos. Por lo que quiero expresar que las comunidades originarias representamos mucho más que las estadísticas. Somos memoria viva de una cultura que persiste y resiste y que hoy, como siempre, exige ser escuchada y respetada. Desde esta comisión tenemos la responsabilidad de impulsar acciones legislativas y políticas que no solo reconozcan, sino que protejan activamente nuestras lenguas, nuestras formas de organización, nuestras tierras, costumbres y recursos naturales. Segura estoy de que la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos no puede limitarse a un espacio de debate, sino que debe de ser un bastión de transformación, un lugar donde los derechos colectivos se materialicen en políticas públicas que cambien realidades. Sabemos que los pueblos indígenas enfrentamos grandes desafíos: discriminación, marginación y un acceso desigual a servicios básicos y oportunidades. Es nuestro deber garantizar que estos problemas no solo sean mencionados en discursos, sino atendidos en acciones reales, en leyes verdaderamente que protejan y fortalezcan a nuestras comunidades. En nombre de mis hermanas y hermanos indígenas, me comprometo a hacer de esta comisión un espacio de lucha y defensa de nuestra dignidad y de nuestras tradiciones. Como hidalguense y como legisladora también trabajaré incansablemente para que la voz de cada indígena sea escuchada y cada derecho sea respetado. Esta comisión tiene en sus manos también el poder de construir un futuro para nuestros pueblos indígenas y que podamos vivir con dignidad, justicia y autonomía. Porque cuando defendemos a los pueblos indígenas, defendemos la identidad, la diversidad y el alma misma de México. Jamari. Pues, con el permiso de la presidenta Nati, como diputado indígena del Distrito 06 de Tlaxiaco, suscribimos este acuerdo de unidad en favor de las comunidades indígenas y afromexicanas. Y por supuesto también desde aquí decirles a mis hermanas y hermanos que nos están escuchando desde las diferentes plataformas, que así como se llevó a cabo la consulta para que esta modificación al artículo 2 se llevara, también es importante que en asambleas se pongan de acuerdo para los proyectos transversales. Es importante el tema de la universidad, la educación, es importante el tema de proyectos estratégicos que puedan cambiar nuestras vidas, pero va a ser a partir justamente de las asambleas donde se den estos grandes acuerdos y sean los consensos de las asambleas, sea el consenso de las comunidades como se den estos proyectos, que sea de los pueblos y no de arriba hacia abajo, es decir, no proyectos de escritorio, sino proyectos que se vayan construyendo. Y aparte de ello también decirles a las comunidades, a los comisariados de bienes comunales que se encargan de cuidar los recursos naturales, que en este proceso también de cambio, que se contempla ya con el tema de la autodeterminación y administración de recursos, la posibilidad real ya que en el 2025 ellos administren esos recursos que durante muchos años se les ha negado, porque pueden haber grandes planes, pero si no hay recurso que sustente estos planteamientos va a ser muy difícil. Pues desde aquí, como formando parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, suscribimos este acuerdo de este gran movimiento de la Cuarta Transformación,
y hacemos nuestros también las demandas, las necesidades, por todo aquello que están planteando, se pueda ver materializado en las 126 reformas de leyes secundarias, desde la comunicación, desde el tema de la lengua, desde el tema de la vestimenta, desde el tema de la fiesta, es decir, que haya una protección y que no siga habiendo ese robo al tema de esta riqueza cultural que ha servido solamente para enriquecer unos cuantos, así como en ese gran libro de Travel de Canasta de Cuentos Mexicanos, donde esa visión del imperialista, de esa visión del capitalista, de pedirle que se construyeran un número homogéneo de canastas, y en esencia lo que han dicho nuestros artesanos, que cada una de las prendas, que cada una de esas expresiones lleva la riqueza, lleva la tristeza, lleva la alegría, es decir, hay una construcción armónica entre lo que se construye con el espacio. Pues muchas gracias, buenas tardes. Muy buenos días, Azael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, originario del Estado de Hidalgo. Primero, agradecer a los medios de comunicación e informarles que hoy hemos instalado la comisión que preside la diputada Nati, a quien le deseo el mejor de los éxitos, y junto con ella estamos representantes de las diferentes fuerzas políticas, y decirle a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos que desde el Congreso de la Unión estaremos velando por los intereses de todas y cada una de nuestras comunidades. Por supuesto que será una prioridad legislar para que todos aquellos rezagos que hoy se tienen se puedan abatir, y lo mencionaba en el posicionamiento de nuestro partido en la instalación de la comisión. Tenemos que ver en esta comisión que haya los recursos económicos suficientes para atender las políticas públicas que pretenda echar a andar el Ejecutivo Federal y, por supuesto, las entidades federativas y cada uno de los municipios, porque las buenas intenciones no servirían de nada. Pensar que solamente con plasmar letras que pudieran aparentar beneficio para nuestros pueblos y comunidades sin etiquetar los recursos que se requieren solamente sería demagogia. Y creo que todos los que hoy estamos aquí integrando esta comisión sabemos de las necesidades que se tienen en todas y cada una de las comunidades de acuerdo a la región de las que provenimos. Tenemos un compromiso con nuestros hermanos en cada una de estas comunidades y no podemos nosotros llegar a nuestros estados, a nuestras regiones, a decirles que solamente tuvimos una buena intención. Creo que va a ser una tarea más allá de partidos, más allá de colores, en donde hemos manifestado nuestra solidaridad. Y hoy hago votos para que dejemos precisamente a un lado los colores y veamos lo que tanto se requiere en cada una de las regiones. Se lo hemos dicho a la presidenta y aquí lo reitero en esta rueda de prensa, que desde el Partido Acción Nacional estaremos sumados, presidenta, en las propuestas que vayan en beneficio de nuestros hermanos indígenas y afromexicanos. Tenemos una gran tarea de entregar precisamente resultados que puedan verse materializados y que son precisamente para atender esos rezagos que significan verdadera justicia a nuestras comunidades. Tenemos que revisar todas y cada una de las necesidades, porque no solamente son servicios básicos, va más allá. Para que nuestras comunidades se puedan desarrollar, se necesita inversión en infraestructura, se necesita inversión en educación, por supuesto el tema de salud, que es fundamental, es una de las grandes carencias que tienen hoy nuestras comunidades y que tenemos una deuda histórica, ¿sí? Porque fue a partir del 2000 que se empieza con la Comisión de Pueblos Indígenas a etiquetar recursos, pero hoy lo que hace falta son políticas públicas que impacten de manera importante y que de manera trascendental
podamos dejar huella los que hoy integramos esta comisión. Reitero desde este estrado nuestro compromiso para trabajar por el desarrollo de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas indígenas y afromexicanos. Muchas gracias, Presidenta, estamos a la orden. Un gusto compartir este espacio con todos y cada uno de nuestros hermanos y compañeros, independientemente de los partidos políticos. Muchas gracias. Kugapadi ushe giratu venda nevisa laka nekudie diuski shelatu turari kukadia gatulado kabiniwala ji rari zuadu tisaka ganda kisakas ticha neshkenda kabinilamu diuski shelatu. Amigas y amigos de la prensa, reciban un cordial saludo. Y el día de hoy la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos se ha instalado. Y de verdad que aprecio y respeto a cada uno de mis compañeros de esta comisión, que preside nuestra compañera Nati Jiménez, porque cada uno de nosotros buscamos estar en esta comisión, porque queremos seguir trabajando, seguir defendiendo y alzar la voz por los menos escuchados, por los pueblos indígenas y afromexicanos. Aquí estamos de diferentes partidos y eso me llena de orgullo, de alegría, que aquí en este Congreso hoy podamos sentarnos, podamos platicar y unir esfuerzos en un solo camino para hacer realidad el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Queremos decirles de que asumimos con toda responsabilidad, asumimos este gran reto de seguir luchando y honramos esa gran lucha que nos antecedió de nuestros compañeras y compañeros que hoy no están, que no pudieron ver cristalizar este sueño de la transformación que vive México, que vive nuestro país. Estamos aquí para reivindicar esa gran lucha y que gracias a ese gran caminar de hombres y mujeres, hoy en nuestra Constitución política está plasmado de que los pueblos indígenas y afromexicanos tenemos derechos, somos sujetos de derecho público. Por eso es importante esta gran lucha que estamos dando y tenemos que estar al pendiente de que estas reformas que se han dado y reconocemos que es hasta ahora que es realidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha propuesto estas reformas y que hoy somos sujetos de derecho. Por eso tenemos que dar continuidad, ver que estos cambios en el artículo 2, que estos derechos de los pueblos indígenas se hagan una realidad, porque ya están en la ley. Tenemos el mandato de esta reforma de hacer la ley de los derechos de los pueblos indígenas, hacer la ley de consulta indígena, armonizar las distintas leyes secundarias para que así se puedan tener los mecanismos concretos de cómo aterrizar estos derechos. Nos preocupa sobremanera de que también decirles de que la lengua indígena, nuestra lengua, día a día, de manera acelerada, se está perdiendo nuestra lengua y que es importante reforzar, porque es la identidad de nosotros, es la identidad del pueblo de México, es el orgullo del pueblo de México. Asimismo, impulsar y fortalecer el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que consideramos y coincidimos con todas nuestras hermanas y hermanos de que hay que impulsar, hay que fortalecer para que esté en un nivel de Secretaría de Pueblos Indígenas, para que pueda estar a la altura de las demás secretarías y pueda precisamente direccionar esa transversalidad de los recursos a los pueblos indígenas. Por eso estamos aquí para trabajar, para reivindicar esa gran lucha a favor de los pueblos indígenas. Y agradezco y felicito a todas mis hermanas y hermanos de esta comisión. Sé que hay esa voluntad, hay esa fuerza y ese compromiso, porque venimos de ahí,
venimos de estos pueblos indígenas con los que hemos caminado, con los que hemos luchado mucho tiempo por el respeto a sus derechos. En buena hora, espero y deseo que esta comisión salga adelante y podamos cristalizar estos derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Muchas gracias. Bueno, pues, Tanoltianoste, Torniva, Notoga Benito Aguasatlagua, Nivets de Naltepeyo, Songolic, Ompa en el estado de Veracruz, y Nahualablante, Ompa Oninesque, Ompa Oniscalte, Ompa Onimomaste, Ibanasha Niga, Ibanmik Pailiste, Niga, Iban, compañero diputados. Pues bien, muchas gracias. Yo soy integrante de la comisión y voy a estar también como secretario de la Comisión de Infraestructura. Y quiero platicarles, a lo mejor fuera de contexto, cuando yo nazco allá en la sierra, nosotros no teníamos los servicios que comentaba el compañero que me antecedió, que podemos ver una reforma, pero si no se le da continuidad, no tenemos camino, luz ni agua. Yo tenía 18 años para llevar de camino a mi comunidad. Y un enfermo lo sacábamos en camilla 3 a 4 horas. Fui arriero, yo tenía mis bestias acarreando mercancías con zapatos de plástico porque no alcanza para más. Muchas veces sin comer, y hice el esfuerzo de meter a la política para llevar servicios. Y entonces me doy cuenta que hoy tristemente todavía hay regiones, ¿sí?, que nuestras mujeres sufren, que nuestros padres sufren, que nuestros jóvenes no tienen, y estamos en desventaja, pero en desventaja, sí se los quiero decir. Y hoy el movimiento de Morena, Verde y PT es el primer movimiento que le da un verdadero valor a las comunidades indígenas. Y entonces yo el día que llegué por primera vez aquí en el Congreso, venía yo y traía yo 2 de mis personas que me ayudan, y entonces veo que hay discriminación porque aquí no me dejaron pasar. Y al poco ratito la compañera Margarita Zavala pasó como a 10 juniors. Entonces me di cuenta que todavía sigue, y entonces tenemos un camino muy largo. Pero también luego me doy cuenta que el pensamiento mexicano, ¿sí?, y que luchamos por movimiento, en la política igual, que estamos divididos por los partidos políticos, y ahí se agarran y se pelean. Y eso es triste. Y luego me encuentro gente que apoya un movimiento de izquierda, pero quiere vivir como de derecha. ¿Sí me explico? Llegué de presidente municipal y lo primero que hacían muchos de mis compañeros en la sierra, de perder el piso y camionetas y casas y todo eso. Entonces me queda claro que es un largo camino que tenemos que hacer. Yo le pido a la comisión que nos mantengamos unidos, mucho diálogo, por favor. Y somos como el caballo de Troya, tenemos que llegar a la política para cambiar. Hoy no le podemos fallar a nuestras comunidades, porque los que no eran indígenas llegaban acá, pues ni siquiera hacían leyes o era pura simulación. Hoy nosotros como indígenas de sangre, de corazón, sí, porque lo llevamos acá, tenemos esa gran tarea de que si ya estamos acá con una pequeña dieta y todo, y aquellos que todavía sufren, tenemos que velar por ellos. Y en todo, y ponerse al tú por tú en las demás comisiones y en las secretarías. Yo le decía al secretario de Infraestructura, pues es que dice ya son indígenas y ahí nos dejan. No, tenemos que pelear para infraestructura, tenemos que pelear en educación, tenemos que pelear nuestros derechos, porque no somos de tercera. Hay un largo abismo en derechos, en infraestructura, pues yo creo como de 50, 80 o 100 años para poder alcanzar, y alguna migaja en las dependencias difícilmente vamos a poder alcanzar. Y tenemos que seguir fomentando para que tengamos que nuestros pueblos puedan asumir la responsabilidad. Y yo siempre lo decía, me metí mucho al estudio en Naciones Unidas, en Estados Americanos y en Sudamérica, el estudio de los pueblos indígenas, y a veces nos meten en la mente que no podemos. ¿Por qué no?
algún día ya somos diputados, algún día algún indígena llega gobernador, ya tuvimos a Benito Juárez, y por qué no volverlo a repetir, y por qué no también en los ministros, jueces, abogados, y por qué no grandes cadenas, dueños, los indígenas, grandes empresarios. Tenemos que trabajar de la mano. Yo me siento muy orgulloso y les agradezco. Muchas gracias. Panoltiamos hasta Mostla. Pues agradecerle a todos los medios por estar aquí con nosotros. También despedirme en mi lengua materna. Sin Dios que cuide, pues te canto que de medios de comunicación, cuya voz Dios que cuide.